¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, capítulo jueves, si ustedes saben. Antes la marcha de las madres, y una marcha, todas las marchas son únicas e irrepetibles. Esta tenía la particularidad, ha tenido la particularidad de la palabra de Cristina Camaño, además de Carmen Arias, además de compañeras y compañeros muy pero muy jóvenes que estuvieron conversando, Manuel Marín, Micaela Junco y por supuesto Demetrio Iramaín. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que les venimos contando alrededor de la Universidad Nacional Mares de Plaza de Mayo, sí que fue de alguna manera muy alentador escucharla, sobre todo en el tono que la plaza tiene y que las madres imprimen. Aquí estamos arrancando Que Vuelvan. Che, ayer nos saludé a nuestros compañeros y compañeras. Charlie Escalante en la puesta en el aire. Nuestra querida Reni Pérez Córdoba también nos pone al aire en nuestro canal de YouTube. Allí estamos, por supuesto, en vivo. Nico Lacaba, que dice, amigo, ¿cómo anda? En la coordinación, y Alejandro Emón en la producción de este programa. Salud la barra, ¿cómo anda, Luis Pablo Giniger? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Pablo? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, la verdad que... Bueno, sí. Buen jueves para vos. Muchas gracias. No, era pregunta. Ah, sí, era pregunta. Bueno, hasta ahora viene bastante bien. Vamos a ver qué pasa en estas 2 horas. Sí, por supuesto, claro. Dentro de todo. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Ibas a meter una cuchara y recogiste el guante. ¿Puede ser? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿vos estás bien? Bien, muy bien, por suerte, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, en un ratito hablamos de... Sí, por supuesto, actualizar Venezuela es una obligación. Venezuela, ¿no? y otras grietas que se van dando en América Latina, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua-Brasil. ¿La tienen esa? No. Hubo llamado, casi te diría, expulsión de embajadores de ambos países. No me digas. Está complicada la región, el mundo. ¿Por la posición respecto a Venezuela? No. Se juegan otras cuestiones, pero grieta. Otros quilombos. No, quilombos tenemos para... Para tirar para arriba. Para tirar para arriba. No, si quieren les contamos, ¿no? Argentina puede dar lecciones de quilombo. Sí. Bueno, temas muchos. Vamos a hablar del dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera señalan especialistas que puede presagiar una dirección distinta respecto a la inflación nacional y cómo va a tomar el gobierno de Javier Milei este tema. Ustedes saben que para Javier Milei que baje la inflación es prácticamente el edificio central o la columna central de su edificio político. Bajar la inflación a lo que dé, a todo costo. El costo ya lo conocemos, ¿no? Motosierra, licuadora y todas las cosas que se están sufriendo por estos tiempos y que han llevado, por ejemplo, a un incremento muy importante de la pobreza, un incremento muy importante de la indigencia. Pero si ese dato político trastabilla, bueno, es para preguntarse cosas. En un ratito nos vamos a ocupar de eso. Tenemos cafecito con Juan Carlos Junio. Si todo sale bien, vamos a charlar con Ricardo Forster, el momento de la oposición, sobre todo después de la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández, no en términos de lo que eso significa por violencia de género, por supuesto el dato más importante, sino cómo esto también es utilizado por las distintas oposiciones para esmerilar todas las políticas de ese sector de la política. Un ratito vamos a hablar de eso también. Hay un dato que seguramente pasó inadvertido y que con la producción de este programa y sobre todo con su productor general Luis Pablo Giniger nos parecía interesante compartir. No sé si ustedes saben que mañana viernes, durante la tarde, estaba buscando el horario específicamente, 15 horas. El gobernador de la provincia de La Rioja, Quintela, va a jurar una nueva constitución en la provincia de La Rioja. Es decir, la provincia de La Rioja, en las elecciones del año pasado, además eligió constituyentes. Y en el periodo de estos meses, esos constituyentes elaboraron una nueva constitución y efectivamente mañana hay una jura, que va a ser un acto político de por sí. Hay enorme cantidad de invitados de la política. Va a estar allí, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y queremos compartir primero, por supuesto, los contenidos de esa reforma, pero cómo Quintela está presentando, además, esta reforma. La Gacetilla de Prensa dice lo siguiente: el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, jurará la reforma de la Constitución Provincial con la presencia de Axel Kicillof, 23 diputados nacionales, 13 senadores y 6 vicegobernadores,
Viernes, 15 horas en el Superdomo de La Rioja, Parque de la Ciudad, con capacidad para 10.000 personas. El encuentro genera una gran expectativa en el país por el impacto político que genera la reorganización del peronismo con los dos gobernadores más activos y que gestionan una mayor resistencia al gobierno de Javier Milei. Acá ya hay un elemento. Sí, sin duda. Acá ya hay un dato político interesante respecto del enfoque político que le da la propia provincia, el propio gobernador Quintela, al acto de mañana, que ya de por sí tiene un peso específico. Ahora lo vamos a comentar. Independientemente de las caracterizaciones de quién hizo la gacetilla, ¿no? Pero la presencia de Axel Kicillof de por sí ya dice muchísimo. Pero la gacetilla la hace el gobierno de La Rioja. No, digo para que no se confunda, no estás haciendo mención a que son los dos gobernadores más activos necesariamente. No, pero claro, es el enfoque. Es el enfoque. Me pongo a pensar y digo, bueno, no sé si está tan equivocado eventualmente, pero está bien, ¿no? Sí, por lo no menos para poner eso en discusión. Por lo menos en un rumbo puede ser cierto. Serán las autoridades, sigue la gacetilla, de las tres funciones del Estado provincial, ejecutivo, legislativo y judicial, quienes jurarán la nueva Constitución riojana. El principal orador, desde ya, será el gobernador Ricardo Quintela, un dirigente que aparece como el candidato del Consenso Nacional para ocupar la presidencia del Partido Justicialista Nacional. Otro dato. Chupate esa mandarina. Otro dato importante. Es decir, intenta el gobernador Quintela, probablemente Axel Kicillof también alienta el peso político, la dimensión política que tiene este acto, alrededor de una intención: reorganizar evidentemente el Partido Justicialista y ubicar la figura de Quintela como posible presidente del partido después de las próximas elecciones. Bueno, y después están los elementos propios de la Constitución. Vamos a comentarles los principales elementos que tiene, insisto, una provincia que se da una nueva Constitución. Principales cambios: renta básica universal. Ya de por sí es toda una bandera. ¿Se acuerdan que esta discusión era planteada por algunos sectores de los movimientos sociales? Yo les diría durante el momento de mayor legitimidad del gobierno de Alberto Fernández. Sí. De mayor legitimidad interna incluso. Sí. Esto habría discusión. Había quienes decían esto está bien o esto está mal dentro del propio Frente de Todos. Sí, se trata de la discusión de qué manera asistís a los sectores más necesitados. Sí. Si la política de los programas sociales es la correcta, así como está planteada, o hay que ir un paso más allá, que es precisamente la renta universal, con las distintas características que fue planteada, me acuerdo, en aquel momento en esas discusiones. Se trata de un ingreso de subsistencia destinado a los sectores más vulnerables de la población entre 18 y 60 años. La implementación y la fuente de financiamiento se va a establecer por ley. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, el monto y cómo eso se va a implementar va a ser una discusión que después se tenga que dar específicamente, pero ya hay una decisión política que requiere eso, requiere ingreso, requiere financiamiento. Recuerden que en la provincia de La Rioja están los chachos, que hay una moneda local, hay una moneda propia en La Rioja. ¿Querías decir algo, Néstor Pernal? No, sobre la renta básica universal, no, porque sería, y es de hecho, una avanzada muy grande para la Argentina. Argentina es un debate que se da a nivel mundial, no hay que decirlo. Hay muchos países del mundo, España en Barcelona, por ejemplo, Estados Unidos en distintas ciudades, hasta en Alaska lo hubo, en los países nórdicos, han experimentado procesos de renta básica universal, que básicamente es darle dinero a las personas. En realidad el concepto es darle dinero a las personas por el solo hecho de nacer. Lo que pasa es que las experiencias que hubo hasta ahora fueron más puntuales. Por ejemplo, en pandemia hubo muchos casos, pero acotada en el tiempo mientras durara la pandemia. En la Argentina la asignación universal por hijo es algo así, pero está acotada a un segmento de la población, no a todos, pero en la filosofía es la misma. Pero lo de La Rioja es muy avanzada porque es universal realmente para los ciudadanos de La Rioja. Y es por un lado un gran avance a nivel de expansión de derechos, y por otro se da de patadas con el discurso dominante de la ultraderecha. El gobierno nacional de Trump, de Milei, es una experiencia, Trump es otra, que va a contramano, que no para ellos no hay derechos, no debe haber obligaciones, el Estado no debe dar nada, etcétera, el individualismo. Es bien contradictorio el modelo nacional. Es que esto tiene el valor de ser a contracorriente. Claro. Exactamente, ¿no? Pero totalmente a contracorriente. Sigamos con otros datos. Periodicidad de los mandatos, cambia la periodicidad de los mandatos, gobernador y vicegobernadora.
como los parlamentarios del Poder Legislativo, ejercen cargo 4 años y pueden ser reelectos por un periodo consecutivo, mismo intendentes y concejales. Jueces con mandato limitado, otro elemento importante, Bien, reforma muy del Poder avanzada. Judicial. Se instituyó un límite de 10 años en el cargo para los jueces, queda abierta la posibilidad a determinadas prórrogas, pero hay una limitación de los mandatos, es decir, no mandatos vitalicios. ¿Vos pensás hoy, francamente, que quien es juez lo puede ser de por vida? Y la verdad es que no entra en ninguna cabeza. Sí, es una rémora de evidentemente de otros tiempos, ¿no? Ni hablar de la Corte Suprema de Justicia. Es la máxima expresión de esa misma lógica. Paridad de género. En la conformación de listas y la conducción de los partidos políticos se instituye el requisito de paridad entre varones y mujeres. A diferencia de lo que ocurre en la legislación nacional, no se estableció la paridad en la sucesión ante renuncias en el cargo. Bueno, paridad de género en absolutamente todo. Coparticipación municipal. Esto yo creo que es para hacer doble clic en algún momento y preguntar. Vamos a hacer seguramente nota en estos días. Coparticipación municipal. Se garantiza la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera que no podrá ser limitada por ley ni por autoridad alguna. Es decir, los municipios van a tener una autonomía mucho mayor de la que eventualmente tienen ahora. Se establece que los municipios perciban un piso mínimo del 20% de los recursos coparticipables de origen federal, de libre disponibilidad y efectivamente acreditados. Es decir, le da recursos a los municipios para que tengan una autonomía. Uno imagina que esto... bueno, no quiero adelantarme, pero que siempre hay una reafirmación política cuando un gobierno toma esta decisión. Después la vida dirá, porque un montón de cosas que se van cambiando. Después la política encuentra las formas para tergiversar, para moldar, para encontrarle otro sentido, pero en primer orden esta autonomía municipal parece interesante. Asistencia de víctimas, quienes padezcan un delito van a tener derecho a ser asistidos. Perdón, Sí. pensaba en el presupuesto participativo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando explicabas que está bien, lo importante es la definición política en relación a un tema, en este caso Sí. esa discusión, y después, bueno, cómo se reinterpreta en función de cada uno de los gobiernos que van asumiendo. Pero la idea de que pueda haber un presupuesto participativo en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que hasta ahora no se haya podido llevar adelante, por lo menos como fue pensado, Sí. discutido originalmente, sigue siendo interesante. Eso está instalado. Hay comuneros, Sí. que es algo que por lo cual también deberíamos preguntarnos más. Son ideas muy de avanzada, que bueno, después si te gana un Mauricio Macri, No, claro, se complica. el día que te gane un progresismo en la Ciudad de Buenos Aires, Claro. si tenga esa estructura de comunas a mano, la verdad que sería un desafío interesante. Exactamente. Hay que ver si se le anima por otra parte, ¿no? Viste que hay progresivos medio Sí. conservas también. Bueno, lo que digo es, en esencia, creo que nos faltó decir esto, en esencia, la coparticipación es un esquema muy solidario, porque piénsenlo a nivel país. Hay regiones mucho más productivas que otras, pero que aportan a una bolsa común para que otras provincias que por ahí no tienen los mismos recursos naturales o no tienen el desarrollo productivo supuesto. determinado, eventualmente puedan tener. Después cómo se utilizan esos recursos es otro cantar. Asistencia a las víctimas. Estamos, por si recién se enganchan, mañana se jura una nueva constitución en la provincia de La Rioja con estas características, absolutamente a contramano de lo que está pasando en el país, en la región, en Occidente, uno podría decir, sobre todo pensando en el rol del Estado. Asistencia a víctimas. Quien padezca un delito tendrá derecho a ser asistido gratuitamente en el proceso penal a través de un patrocinio jurídico a cargo del Estado. Defensoría de niños y niñas. Se definió la creación de la Defensoría, que tiene el objeto de brindar acceso a la justicia a los sectores en situación de vulnerabilidad. Nuevos altos funcionarios judiciales, 2 jueces en el Tribunal Superior de Justicia. Incorporación de un fiscal general. Esto medio que siempre va de la mano, ¿no? La modificación y el agregado, habría que tener una lectura un poco más local para hacer una valoración de esto. Esto es otro elemento que me parece, dos últimos, prometo que no aburrimos más, pero creemos que tiene un valor político importante en estos tiempos. Incorporación de derechos sociales y comunitarios. Se incorporan los derechos a la igualdad y no discriminación, el derecho al agua, a la energía y a la conectividad, los derechos de cuarta generación, la perspectiva ambiental en torno al acceso a los bienes naturales. La Rioja, provincia minera, ¿no? 10º, propiedad, dominio exclusivo y excluyente de los bienes comunes naturales. Se restringe al Estado provincial la exploración, explotación e industrialización con distribución de las regalías entre los departamentos donde se ubiquen los bienes comunes naturales. Es decir,
¿Producción privada? No, producción del Estado, empresa del Estado. Bueno, algo había ya formalizado Quintela antes respecto de este tema. ¿Se acuerdan? Decía, bueno, algunas inversiones van a ir a otras provincias y eso finalmente no ocurrió. Sí, e incluso vos podés trabajar con la iniciativa privada. Lo que queda claro es que la propiedad del recurso natural queda en manos del Estado, pero vos después... y la explotación también la conduce el Estado. Pero digamos, ¿no? Claro, la conduce. Vos después podés seguramente apelar a la actividad privada en determinados eslabones de alguna cadena. Eso no, la Constitución no está diciendo lo contrario, pero sí está defendiendo dónde está la propiedad, que me parece lo central. A ver, seguramente esto va a pasar inadvertido. Será poca agenda. Nos parece un dato político interesante. Seguramente existen miradas críticas respecto a la gestión de Quintela en la provincia de La Rioja. Francamente, y con total honestidad intelectual, por lo menos yo me siento bastante lejos de un abordaje. Sí hay un desarrollo industrial muy importante, los parques industriales de la provincia de La Rioja y las empresas estatales en La Rioja han hecho una diferencia en estos tiempos, a la que también la agenda nacional le ha rendido poco tributo, por lo menos para los debates y para el análisis. Ahora, en el sentido político de contracorriente de todo lo que está ocurriendo y modificar las reglas de juego de una provincia en un sentido de mayor intervención y regulación del Estado, de ampliación de derechos, etcétera, nos parece que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo pensando en la reconstitución de un polo opositor o un polo peronista, progresista, de reformas progresivas en ese sentido, un dato importante. Yo te diría que es más importante que nunca en función de dar una discusión que es la discusión de fondo. Estamos hablando de la discusión de los modelos, ¿no? Sobre todo en un momento de absoluto reflujo para las ideas que tienen que ver con el rol del Estado, tal como vos lo acabás de describir. Que haya por lo menos 2 gobernadores, tampoco estamos diciendo que sean los únicos, por lo menos habrá matices en otros gobernadores también que llevan adelante estas ideas, pero que 2 gobernadores estén en este momento, donde es casi mala palabra plantear estas cosas, estén saliendo con tanta fuerza a decir es importantísimo el rol del Estado para garantizar la igualdad, la distribución de la riqueza, la justicia, la preservación de los recursos naturales. El rol del Estado es fundamental. Después podemos trabajar con la iniciativa privada. No se trata de eso. No se está diciendo lo contrario en ese sentido, pero salen con mucha fuerza. Uno, con una fuerza además que es acompañada por la fuerza de los votos, como Axel Kicillof. Estoy hablando de tamaños de la provincia. Sí, ¿no? Sí, la cantidad de votos. La cantidad de votos, lo que implica a nivel nacional, ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof lo repite en cada una de sus intervenciones públicas, este discurso, los puntos que integran esta nueva constitución en La Rioja. Y acá perdió 3 veces, dice Axel Kicillof, respecto de Milei en las 3 votaciones, ¿no? Las PASO, la general y el balotaje. Y que se anime La Rioja a mí me parece también muy interesante. Acá una oyente aporta. La Rioja, ¿qué dirán los Menem al respecto? ¿No? Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, ni más ni menos, y hay otro Menem por ahí dando vueltas. Nunca termino de saber de qué trabaja, pero está por ahí dando vueltas en la casa de gobierno. La opinión de Quintela de Menem. Claro, también, y de un partido justicialista que tiene esas complejidades, no solamente en La Rioja, porque deben andar varios Menem por el Partido Justicialista de La Rioja, no tengo dudas, pero también a nivel nacional, ¿no? Y en este momento dar estos debates, porque en definitiva esto que va a ocurrir mañana es una invitación a un debate. Nosotros queríamos sumarnos a eso en todo caso, y es mañana. Yo, hasta que no lo charlamos con Pablo, yo no lo había visto, creo que en ningún lado. No, por eso, claro. Que claramente hay un ocultamiento, claro. O sea, es evidente, como decía, es una realidad que se da de patadas con el discurso dominante. Entonces, y encima en un gobernador que es signado como uno de los malditos, como puede ser Kicillof. O sea, hay todo un ocultamiento muy claro de este tema que es importantísimo. Me parece que tendríamos que seguirlo. Por ejemplo, mañana, eventualmente, una vez jurada la Constitución o con alguno que esté presente. Pero eso hay que viajar, viajo. Hay que viajar, viajo. Es muy linda La Rioja.
Se cursaron provincia muchas hermosa. invitaciones por parte de La Rioja y sobre todo a la prensa. Después te tienen que dar las agendas, digamos, ¿no? Interesados en captar la atención y que no pase inadvertido. Insisto, seguramente da lugar a una enorme cantidad de críticas. Probablemente conversemos con riojanos y riojanas que tengan observaciones para hacer respecto de distintos puntos de la Constitución. Es el sentido de la transformación, es el sentido de la modificación y sobre todo la osadía política. La osadía política de hacerlo a contracorriente. Este me parece que es el dato a tener en cuenta. Bueno, 4:30 de la tarde. Cambiamos la regla de juego, Radiche, ¿qué dice? ¿Nos animamos? Sí, claro. Animémonos, Sí, por sí, supuesto. sí. Hay que animarse, ¿no? Por la protección real de la patria sí hay que animarse. Hay que animarse. Sí. ¿Se acuerdan que en un momento, durante el gobierno de Alberto Fernández, estaban estas dos cuestiones, ¿no? Que se le demandaban al gobierno en distintas discusiones internas, públicas y no públicas. Una tenía que ver con la imaginación política. Que aparezca imaginación política para resolver problemas en los que parecía no haber mucha solución. Y el otro elemento que se exigía era la valentía política. Valentía política frente a tanta voz que decía esencialmente dos cosas. Este no es momento para estas discusiones y no está dada la correlación de fuerzas para determinado tipo de transformaciones. 4:30. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche. Un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Beso a la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde, 36 minutitos. ¿Vieron que fresquete que se vino, no? Se vino fresquete. Se vino Tremendo. A pesar de la subejecución del 20% de lo que se había gastado el año pasado el Servicio Meteorológico Nacional, bien el Servicio Meteorológico Nacional, que avisó que iba a haber una jornada inestable y que volvía a la fresca. Para y que mañana hoy y pasado diluviaba, también. ¿no? También avisó. No dijo eso. Sí, tormenta, no sé cuánto. No, dijo provincias. inestable, tiempo inestable. Bueno. Tiempo inestable. Yo, la verdad, ya no entiendo más. Vos es que debe haber ganado Milei por gente como esta. por la ofensiva contra el Servicio Meteorológico Nacional. Así me empezó. Y no lo quiero sacar de acá, Mariano Hamilton, que está escuchando ahora en la casa, está tranquilo, escribiendo un nuevo libro, no sé qué. También. Cumplió Hamilton, el libro se publicó, hay que decir. Dijo, se publicó. Dijo, necesito tiempo para escribir y publicó el libro. La verdad que sí. Era verdad. Podemos invitarlo Sí, a que presente el libro. Acá. Mínimo, ¿no? Que venga y que cuente. No, yo estaba esperando que nos lo mande de regalo, así como... No ya hoy en día este año está, bueno, está difícil. Lluvias y lluvias aisladas, lo que resta del jueves, mañana viernes, por ejemplo. No sé si tanto, Charlie. ¿Sabes que te estoy agarrando bronca? Pensé que era perro, ya te estoy agarrando bronca. Viernes, mañana 5 de mínima, máxima 12, fresco. Sí. Parcialmente nublado, algo nublado. Y sábado mínima 4. Mínima 4, algo nublado. Nico, va a ser frío. Máxima 17. ¿Qué tienen partido? Sí, claro. Vuelve Gallardo. ¿Qué? ¿No te enteraste? ¿Querés que hablemos de eso? No. ¿A qué hora? No estoy en tema. Te vamos a visitar, Gaby. No estoy en tema, 8:30 juega River. No quiero más fútbol. Bueno, y a mal país has llegado. Te quiero decir por otra parte. En un ratito vamos a ampliar el fixture porque arranca la fecha, la nueva fecha de la Liga Profesional. Están jugando, de hecho. Sí, de hecho se está jugando en este momento. Bueno, Radiche, sí. ¿Por dónde nos llevas? Acabo de ser parte de los primeros momentos que tuvo la FED, la Feria de Editores, que acaba de abrir a las 14, abrió, por eso llegué un poquito más tarde. Es, la verdad, tan emocionante ver que a segundos de la puerta abierta estaban llenos los pasillos, pero llenos de gente ávida de ir a ver libros que, te juro, no encuentro las palabras porque los vi. Una cosa es contar, bueno, va a estar el trabajo de los libreros, los artesanos, las editoriales pequeñas, editoriales muy pequeñas, y ver esas joyas de artesanía que vos decís, loco, qué laburo más hermoso. Y cada uno de ellos defendiendo su rinconcito en cada una de las calles. Obviamente las calles de la FED, de la Feria de Editores, tienen su nombre de escritores, de escritoras, y hay algo como de meterse en una zona de tributo, una zona de aplaudir, ¿viste? Están todos corriendo, no paran de... Apenas entramos, lo ¿Dónde? primero... ¿Recordás? En el C, en el complejo C, Art Media. Sí, en Dorrego y Corrientes. Corrientes y Dorrego, sí. Y hasta el domingo, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, es de todo lo que pasa, porque arrancaron con el premio a la labor librera.
el mejor librero de este año, el mejor trabajo fue el de Cecilia Fanti, quien viene con un gran recorrido y una larga historia, una historia muy poderosa de vida, de recuperación y de tomar riendas de la vida propia a través de los libros. Y tiene una librería divina que se llama Céspedes Libros en Colegiales y se ganó el libro, el premio del año. La verdad, la labor de los libreros es una labor artesanal, de pensar que tienen que hacer que vengas. Vení al libro, vení al mundo del libro, pero no como que pasaste y comprar. No, vení que te muestro, te cuento, ¿te gusta Ebewart? Bueno, vení que te muestro esta otra. Digo, buscar la manera de hacer un lugar de encuentro, que era lo que proponían también desde allí las autoridades de la FED, esto de darnos cuenta de que hay hoy en día lugares que invitan a tomar algo, qué sé yo, pero que lo central es el libro, donde vos te reunís porque vas a un lugar, a una casa de libros, y que está pasando con mucho empuje de todos los que estaban ahí. Te digo, yo estoy fascinada desde la editorial Limonero. Casi contracultural. Claro, ya no sé, no, lo dejé en el auto, pero ¿El Limonero? ¿Limonero? Sí, Limonero tiene unos libros soñados. Cada una de las cosas que estuve viendo, y seguramente voy a volver mucho tiempo allí a dar unas vueltas por la FED, son para mirar, para observar, para atesorar. Hay charlas con escritores, charlas con los autores, debates. Me gustó unos que me apunté, narrativas del deseo, que se me gusta porque, bueno, es por donde van las pulsiones de la vida a través de la literatura. Y otro que mucho tiene que ver con qué significa el arte. Bueno, en Mugre hay mucho de eso, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, Mugre está. Che, si quieren ir a la FED, que es gratis. Te hago una pregunta. ¿Qué diferencia entre la Feria del Libro y la FED? La Feria del Libro es la feria enorme. Es la feria más grande, comparada como con la de Guadalajara. Es una feria mainstream, es Hollywood. Es la Feria del Libro. Es una cosa muy tremenda. La Feria de Editores es primero un poco más gourmet, puedo decir, ¿no? Es como todo tan cuidado, cada libro tan elegido, porque cada una de las editoriales eligen y llevan ahí, quieren vender, hay que vender libros. Para eso están ahí, para defender la ley del libro. Los ves con unos afiches hermosos que hicieron, han hecho un trabajo muy poderoso social. Los ves y decís, acá pasan cosas muy importantes. Están hablando de democracia, están hablando de defender la ley del libro y todo lo que tiene que ver con el fomento, ¿no? al libro. Me emocionó muchísimo ver. De hecho, había un chico, no recuerdo bien el apellido ahora, pero Tomás, de la editorial Mochuelo. Una cosa que pueden googlear si tienen una máquina a mano, lo que es Mochuelo, que edita distintos autores, pero con el efecto, te cosí este libro, lo cosí, lo armé para vos, preciosísimos. Y el libro mío está también, tengo que decirlo, bueno, en Hormigas Negras, que está en la calle Ebewart, con todo lo que tiene Hormigas Negras. Hormigas Negras está ahí con ¿Qué horario tiene esto? Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche pasan cosas, es gratis. ¿Y durante cuánto tiempo? Hasta el domingo. Hoy, mañana, pasado y el domingo. Hay que estar, Sí. Agenden. Me dieron ganas de ir. No, sí, a mí también. ¿Cómo lo contó Gaby? ¿Sabes por qué? Porque yo conozco la FED. Es lo más la FED. No, yo conozco la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta es otra, Entonces me alegra, pero me alegra que haya otra FED. Porque cuando uno habla de la FED, habla de las tasas de interés, de toda esa porquería que le marca el ritmo a la economía mundial, suben, bajan, son desastres. Claro. Entonces me entero que hay una FED hermosa. Eso me alegró el día. Esta es la FED, la Feria de Editores. Yo no puedo creer, me contestaste con el bolsillo, te entregué mi corazón. No, al contrario, me alegra que haya algo que se llame FED y que no sea esa oscuridad de ahí de ese No, es todo luminoso, todo emocionante, la verdad, y además tiene, que ya quiero que sea noche para ir, no sé qué hicieron estos salvajes, en la terraza, si no llueve, en la terraza hay charlas y descubren libros con vermut. Yo voy a ese. Ya el libro pasó a segundo lugar. No, ¿sabes cómo compras en ese momento? Ya quiero que sea noche, es un gran título. Ya quiero que sea noche. Yo el año pasado me fui de la FED con pero así, todo taca, ¿no? Sí. Me compré, pero el pilón que compré salía tipo, no me puedo sostener. Bueno, es paseo obligado, me parece, para estos días. Y hasta el domingo, dijiste. Hasta el domingo, gratis. Corrientes y Dorrego. Gracias, Radiche. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio.
11:45. Bienvenido Juan Carlos Junio al cafecito. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Voy a ir ahí a Corrientes. Ah, vos sabés que... A comprar hormigas negras. ¿Lo venden ahí, hormigas negras? No, pero pará, Sí. hiciste una mezcla. No, Sí, sí. no es el vino. No, hormigas negras sí, el vino también acompaña, por No, supuesto. el vino no, el libro. Mugre, que El lo libro se llama sacó Mugre. Hormigas Negras. La editorial de Hormigas Negras. Sí. Sí, te esperamos. Bueno, escúchame Juan Carlos, voy a hacer algo que no se hace. Les voy a contar una idea, porque cada uno, viste, va por la vida y como respiramos esto que hacemos, esa es una de nuestras grandes suertes en la vida que hemos tenido. Voy pensando segmentos para el programa o cosas para charlar, y se me ocurrió un segmento para vos. Luispa me mira y me dice, te voy a matar, pero va a ser que va a estar bueno. ¿Sabes qué se me ocurrió en estos tiempos? A ver. Que podrías recomendar, de tanto en tanto, la periodicidad la elegís vos, que podrías recomendar libros de formación política. Podrías recomendar libros de formación o libros de política general, libros que de todos los tiempos, de cualquier momento. Pero como no. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. ¿Aceptás la invitación? Acepto la invitación. Tuve una vez un año entero con Cintia Ottaviano, Sí. una columna sobre literatura clásica, Me acuerdo ¿no? porque era siempre interesante saber qué andabas leyendo. Me acuerdo que te lo preguntaba. Sí, efectivamente, no como un crítico literario, porque yo no lo soy, sino como un lector literario. Bueno, así que eso lo hice, pero bueno, literatura política también creo que vale la pena señalarlo, pensarlo, comentar. Así que con mucho gusto tomo el reto. ¿Sabés desde y vos cuándo? seguís por la vida pensando cosas raras y a mí me parece que algunas te van a salir bien. Puede ser, alguna vamos a invocar. Pero ¿sabés desde cuándo lo vengo pensando? No lo miro a Luis a los ojos porque me va a retar. Lo vengo pensando desde la charla de Pedro Rosencla con Cristina, cuando Cristina cuenta lo que ella entiende es un déficit de formación política de nuevas generaciones, o en realidad su preocupación por el tema, y cómo esas generaciones leían mucho más que ahora, que por ahí se consume de una manera mucho más ligera, digamos, ¿no? Y sobre todo con las nuevas tecnologías y etcétera. Y ahí dije, che, algo podríamos hacer a modo de... Sí, además han cambiado los formatos para la formación, ¿no? Total. Los pibes más jóvenes no leen tantos libros, sino que leen en todo caso o miran a través de otras plataformas. Capaz que es un prejuicio, capaz que no, pero ¿por qué no ofrecer esa posibilidad? Bueno, ¿te prendés? Sí, con mucho gusto. No es un prejuicio, tenemos un problema muy serio. No descubrimos nada en nuestro diálogo de caída de la lectura, muy particularmente de la caída del libro político, los nuevos formatos, y todo eso también está relacionado dialécticamente con menos militancia, y a su vez está ligado a menos lectura, ¿no? O sea, estamos en una complejidad enorme para la lucha política y para la batalla ideológico-cultural. Por lo tanto, hay que pelearla. Y bueno, la teoría a lo largo de los 5.000 años de historia siempre es un factor determinante, la teoría, la conceptualización de ideas. Bueno. Así que me parece muy bien. Si puedo, con mucho gusto, daré una mano. Te prometo que no te vamos a sorprender a ver qué tenés hoy. No, lo pensamos bien, vos decís cada cuánto, cada tanto, porque conociéndote te lo vas a tomar en serio y te va a tomar un tiempito. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Carlos, se conoció el índice de precios al consumidor en la ciudad de Buenos Aires. Y es un dato que da, creo que son 3 décimas, un poquito más de 3 décimas de lo que había el mes pasado. ¿Cuál es el número concreto? 5,1%, por encima del 4,8% de junio. A ver, ¿cómo utilizamos este dato? Porque algunos analistas están diciendo, bueno, ojo Milei, porque se te quiebra la inflación a la baja, y qué repercusión política esto podría tener si es que esto se da de esa manera. Bueno, nosotros tratamos de hacer, ustedes y yo y todos, análisis políticos, en fin. Pero lo primero que se me ocurre es que si los precios suben así, la sociedad, el pueblo de esta ciudad o de cualquier lado, sufre más.
¿no? Porque no se corresponden los ingresos con estos niveles, porque si bien el 5,1 es un promedio, vos tenés en algunos rubros aumentos importantísimos, ¿no? Como las expensas el 12,8, la salud el 7,3, que está influenciado fundamentalmente por la bendita cuestión de esos pulpos de las prepagas. Entonces, lo primero creo que hay que decir es que ahí se vuelve a perjudicar un poco más aún la sociedad. Y cuando digo la sociedad, en este caso, viendo los números, creo que hay que estratificar un cachito. Por un lado, hay un aumento importante de los alimentos, más que nada verduras, frutas, y eso golpea a todos, pero muy particularmente a los sectores más modestos. Verduras, panificados, lácteos, frutas, y además están los rubros de clase media, autos, combustibles, bueno, medicamentos, que afecta a todo. Ya dije gastos comunes, restaurante 9%, salud 7%, o sea que tenemos también un impacto en las clases medias, que en esta ciudad, más que en otras ciudades, bueno, también importan. Ahora, yendo a la cuestión de carácter política, ya no social, efectivamente perturba este número perturba la perspectiva a la que viene blandiendo el parche el gobierno nacional. La inflación sigue siendo muy alta, más allá de que pasó del 25,5 al 5, pero el anuncio de que vamos a llegar al 2 o al 3 parece muy comprometido. Este es un indicador que adelanta el indicador general, pero por supuesto no es automático. El indicador general puede resultar bastante distinto a este, pero efectivamente tampoco se puede desligar. Así que yo creo que lo que vos decías al inicio, es un indicador preocupante pensando en el discurso del gobierno y en las estrategias del gobierno. No hay ninguna estrategia, yo diría, más importante del gobierno en términos de políticas sociales que bajar la inflación. Es la estrategia número uno, porque todas las demás el gobierno está muy deteriorado, se le van cayendo, ¿no? El discurso. La apuesta grande es la inflación, o sea, la casta, todos los otros elementos de su discurso que tuvo éxito en su momento están en un fuerte deterioro. Ellos apuestan al impacto de la caída de la inflación y que sienta la sociedad un alivio y lo apoya. O sea, para vos, decíamos en el arranque, la columna política del gobierno es mantener baja la inflación. Si eso no ocurre, ¿te parece que puede entrar en una zona de preguntas, digamos? Sí, yo creo que aunque eso ocurra, que de algún modo es lo que, en fin, veníamos dialogando en anteriores encuentros, yo creo que de cualquier manera, aunque logre bajar la inflación, que reitero e insisto, considerando la experiencia, por ejemplo, del menemismo, tiene un impacto de sentimiento de alivio en la sociedad. Pero eso no quita que el deterioro en la vida de la gente tan radicalizado, tan brutal, por vía de la caída del salario, por vía de la caída de las jubilaciones, por vía de los tarifazos, en fin, y esto que estamos hablando de los precios, yo creo que igualmente va a haber una ruptura de la expectativa esperanzada que ellos lograron crear, pero igualmente, reitero, ellos apuestan a que se genere una situación de apoyo producto de la violencia que implica la inflación en la vida de la sociedad. Si la alivian, en fin, ellos esperan... Lo que pasa es que vos te acordás cuando se empieza a sentir el impacto del ajuste, en algún momento parecía hocicar la idea de que si se resolvía la inflación se resolvía todo. Es más, empezaron a desaparecer, empezó a desaparecer la preocupación por la inflación de los primeros lugares y empezó a aparecer el tema del empleo, de la pobreza, del salario. Estoy de acuerdo. Porque el problema es a qué costo. Claro, creo que de algún modo estamos
diciendo no sé si lo mismo o algo parecido. Yo lo que no quiero subestimar es que puede haber un impacto a favor del gobierno si ellos logran seguir bajando la inflación, que pueden sentir, porque la experiencia sociológica, cultural, muestra que algo de eso puede haber. Pero de ninguna manera, reitero, eso va a definir el fuerte impacto en el deterioro de la vida, de la vida de la gente. Eso lo va a distanciar, y creo que se pueden desnudar todas las otras debilidades que tiene este gobierno, ¿no? El discurso extremo, aislacionista, separado de todo americanismo, la agresión a las mujeres, la agresión a los jóvenes. Creo que todo eso, cuando se rompa la expectativa esperanzada, puede haber una situación muy jodida para el gobierno. Juan Carlos, déjame preguntarte, en tu condición de diputado nacional, mandato cumplido, ¿cómo estás viendo la evolución del tema visitas de legisladores y legisladoras de La Libertad Avanza a represores? Bueno, ustedes ya me escuchan siempre que yo, más allá de que he sido muy crítico de los amigables, de los dialoguistas, también siempre he rescatado que en todas las circunstancias, y en esta también, el Parlamento es una reserva democrática y donde se expresan contradicciones diversas, y que no se puede soslayar la voz del pueblo en el Parlamento Nacional, muy particularmente en la Cámara de Diputados. También siempre dije que la violación de los acuerdos parlamentarios, ustedes recuerden, eso no se puede hacer, que es lo que está haciendo este gobierno, y en un punto la violación de los acuerdos entre los bloques, entre los presidentes de los bloques, inevitablemente va a llevar a rupturas con el gobierno nacional. En esto que vos me preguntás, yo creo que se va a expresar, y yo diría se está expresando, esta reserva que hay en la sociedad. ¿Por qué estas diputadas desvergonzadas que pusieron la cara, que tienen una convicción de apoyo a los genocidas, andan tratando de retroceder vergonzosamente para que no las expulsen? O sea, que existe el peligro, el miedo de que las expulsen. En una palabra, yo no sé si van a llegar a la expulsión, según parece eso es muy difícil, pero creo que está pagando un costo importante La Libertad Avanza en esta cuestión, porque precisamente el problema no son solo los legisladores y las legisladoras, el problema es la sociedad, el problema es el pueblo, que la ofensiva de la vicepresidenta y del presidente y del desfile arriba de un tanque, eso que es un retroceso, no nos tiene que hacer perder de vista que hay una fuerte reserva en la sociedad argentina que cruza a los partidos políticos de defensa de la idea de memoria, verdad y justicia, y de castigo a los represores. Así que yo creo que estamos en una disputa ahí, pero en fin, creo que para el gobierno es un golpe muy grande y van a retroceder en este punto en vez de avanzar. ¿Vos decís que puede llegar a tener, que se habrá resquebrajado en algún punto la identidad de la sociedad argentina en términos de la impunidad? Lo voy a decir más fácil. ¿Que podría llegar a tener éxito alguna intención del gobierno de dejar en libertad a genocidas? Bueno, yo creo que no. Precisamente por lo que, en fin, intentaba explicar recién. Ellos están a la ofensiva, a una fuerte ofensiva en todos los planos. Y esta visita es una expresión de esa ofensiva. Porque viste que hay algunos sectores que se animaron, que leen el momento, y desde hace varios meses se viene trabajando en esto que terminó siendo una visita de diputados y diputadas a represores, pero que por detrás tenía muchas otras cosas, ¿no? Creo que la sociedad lo va a terminar rechazando y el Parlamento también, precisamente, insisto, porque la mayoría de la sociedad rechaza todo eso. Esa foto
esa foto que finalmente apareció, yo creo que va a ser rechazada por la sociedad, no por nosotros, no por la parte, yo diría, más comprometida de la sociedad con todo este tema de derechos humanos, pues, sino por la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, francamente, que la ofensiva de ellos, que existe y se proponen lo peor de lo peor, que es liberar a estos tipos y liquidar toda la política de memoria, verdad y justicia, no va a pasar. Viene con la modificación de la ley de seguridad interior, digamos, ¿no? Viene con la intención concreta. O sea, así es, con el tema de la imputabilidad, bajar la edad de imputabilidad, la ley. No se lo puede pensar aisladamente, esto quiero decir. Así es, claro. Efectivamente. Creo que le va a costar mucho atravesar el muro, como diría, democrático que hay en una gran parte de la sociedad y que creo que se va a expresar también en el Parlamento Nacional. Falta en este punto que recuperemos la movilización en las calles. ¿Qué te pareció la de ayer? No, lo de ayer me pareció justamente un hito muy importante. Sí, yo en este caso hacía una especificación en el tema del rechazo a las políticas de derechos humanos del gobierno, a la visita de estos diputados fascistas. A eso me refiero, que todavía creo que tendríamos que imaginar alguna convocatoria importante para que contribuya a frenar esta ofensiva. Lo de ayer me pareció muy valioso. Incluso, ¿por qué no decirlo?, el rol de la Iglesia, porque el discurso de García Cuerva, el discurso del obispo auxiliar, estamos hablando de autoridades muy importantes de la Iglesia con un compromiso con los sectores humildes de verdad, pero no solamente hablando de los pobres. Acá el problema de los pobres, yo siempre insisto, el problema es hablar de los ricos, de los súper ricos, que son los que generan los fabricantes de pobreza. En ese sentido, creo que hay un importante compromiso de una parte de la Iglesia, y creo que la manifestación de ayer es un buen elemento en eso de seguir ganando la calle, ¿no? Abrazo, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junio. Somos Radio AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
está llegando la biografía de Eve de Bonafini, escrita junto a Demetrio Iramaín. Eve y la fábrica de sombreros. En todas las librerías. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Publicó GES, grupoeditorialsur.com. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Ideas que vuelvan. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar. Y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir. Ayudar a construir el porvenir. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Que vuelvan las ideas. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Ideas. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Bueno. 5 de la tarde, 8 minutos, son buenos. ¿Cómo? ¿Quiénes son buenos? Yo le estaba contando que no quiero develar el tema, no sé si querés decir la información madre y yo te completo. Bueno, ¿qué estamos porque escuchando? en una generosidad que desconozco. Muy bueno. Muy bueno, muy agradecido esta gente. a Luispa que pasó por fin un tema de Génesis, muy de viejas épocas, fines de los 60, ¿no? Sí. Un disco que en honor a vos. En honor a mí. Un disco que no me acordaba era el título, sí, la obra que es Trespas, y gracias a Charlie o Luispa, no sé quién fue. Menos mal que no está Luispa. ¿Quién me dijo que era Montaña Renata, Blanca? Un tema de las primeras épocas de Génesis con la voz de Peter Gabriel. Y Bueno, yo parecía le radio. dije que vaya a ver a Genetics, Claro, Genetics, que es una banda, no sé si decir tributo, es una banda, ¡guau! Tremendo Sí. tributo. Hacen, pero con una fidelidad absoluta, las obras. Y lo que van a hacer el 7 de septiembre en el Coliseo, van a tocar todo de The Lamb Lies Die on Broadway. Así que es una oportunidad para que vayan Claro, también. para que veas a Génesis en vivo. Sí,
Génesis en vivo. nunca Andá verlos con Marcela, una linda salida. No, a ella no le gusta tanto. Yo vi a varios Que ex te banque, Génesis. que te banque. Vi a varios ex Génesis que han venido, Steve Hackett, Peter Gabriel, Sí. Phil Collins. Phil Collins, no lo fui a ver. ¿No lo fuiste a ver? fuiste a ver. Ah, yo de la primera. Chester Thompson, que era uno de los bateristas. Marcela, andá, bancalo. Mirá, La vez mirá que los tuvo ojitos que Génesis pone. como cuando banda más cerca fue en los años fines de los 70 en Río, y fue un grupo de periodistas amigos. Yo era muy chiquito en esa época, no pude. Fue Charly García, que admira mucho sobre todo a Tony Banks, al tecladista. Pero bueno, nunca pude ver a la banda, así que me conformo con Genetics. Claro, mi época de Génesis no me gustaba tanto, pero bueno, sonaba en todos lados. Ya es la de Phil Collins. Ya es la de Phil en esa Collins. época sí, tuvieron Eso fue un boom musical, total, sí. Pero era otro Génesis. Igual me gustaba la primera etapa. Después, cuando ya los últimos discos no me gustan tanto. Muy bien. Al principio Phil Collins creo que mantuvo mucho y es un fenómeno el tipo, sí, sin dudas. Y después metía hit tras hit, ¿no? Sí, Eran sí. todos éxitos los de Phil tremendo. Collins. Después se edulcoró. Claro, Totalmente. exacto. Dijo miel, stevia, me echo todo, estoy empalagoso. Enseguida hablamos desde las grietas abiertas de América Latina con Néstor Restivo. Solo déjenme decirles que Argentinos y Sarmiento de Junín empataron 0-0. El primer partido de la fecha 10. Sí. Mañana hay más: Riestra, Lanús, Barraca Central, Talleres de Córdoba, Belgrano, Unión, Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata. Plato fuerte para el sábado. En un ratito les contamos con más detalles, pero así arranca la fecha. Hoy Marruecos goleó a Egipto y se quedó con la medalla de bronce. La final la van a jugar mañana Francia y España. Y perdió el personaje del equipo de hockey alemán. Y sí. Nacido en la Argentina. Se llevó la medalla de plata, pero perdió la de oro. Sí, es verdad, se llevó ni más ni menos que la de plata, pero ganó Holanda en hockey masculino la de hockey. Bueno, pero de oro. Pero consiguió eso, ¿no? Que Argentina deportista estuviera a la observación de qué le pasaba a él y si ganaba o si perdía en la final. 5:11 se viene Néstor, dale. En el mundo, Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor en el mundo. Otra buena sección de este programa, dale. Bueno, un título que consensuamos previamente, ¿no? Las grietas abiertas de América Latina, porque lo de Venezuela parte aguas, sigue partiendo aguas. La elección del domingo pasado, con países que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro, con países que sí lo hacen. Estuvo en la semana el presidente Lula, que junto con Petro y Andrés Manuel López Obrador, es decir, Brasil, México y Colombia, sacaron un comunicado conjunto, un poco la línea que marcó también Cristina Fernández de Kirchner el sábado en México, reconociendo la validez democrática del proceso electoral, pero pidiendo más transparencia y más información al gobierno venezolano. Y otro sector, encabezado también por la Argentina, que sin datos, sin pruebas, acusa de que hubo fraude, etcétera, y que Maduro no ganó, sino que ganó el opositor Edmundo González Urrutia. Bueno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, está en esta línea de no reconocerlo. Habló con Lula, tuvieron diferencias. Lo que dice Boric es que él está convencido de que hubo fraude, que por lo tanto no va a reconocer la victoria de Maduro, excepto que se muestren los papeles, las actas, los documentos. Hay un matiz, él dice que no hay que cometer el error que cometieron muchos gobiernos, no todos hay que decirlo, cuando reconocieron a ese presidente trucho que fue Guaidó, y él reconoce que ese fue un error, que no hay que hacer eso, por lo tanto le está diciendo que él no va a reconocer a Edmundo González Urrutia, pero que no va a reconocer a Maduro por una posición, según él, fraudulenta. Recordemos que Maduro expulsó a Jaime Guzmán, que es Jaime Gazmuri, el que era embajador de Chile en Venezuela, de la misma manera que expulsó a otros embajadores de los países que cuestionaron el proceso electoral. Así que bueno, ahí sigue la cuestión, la duda. Ayer llegamos a decir, hubo una reunión en el Tribunal Supremo Electoral donde se dio información a los partidos políticos, pero el único que no fue justamente González Urrutia. Por lo tanto está roto ese diálogo y o bien uno toma partido por uno por otro, o bien habrá que esperar unos 15 días o lo que se toma el Tribunal Electoral, porque lo puede postergar, a la publicación de las famosas actas o del desglose, mejor dicho, del desglose de cómo fue realmente la elección y si es verificable o no esa situación. Otra novedad al respecto fue la del Centro Carter, que ya había sugerido falta de transparencia. Ayer reafirmó eso esta ONG estadounidense, que
digamos, viene de Estados Unidos. Personalmente no tengo por qué creerle, pero que había tenido cierto respeto en otros procesos electorales y ratifica que ellos creen que hubo un proceso fraudulento. Mientras tanto, el gobierno... Pero reconocen que ganó Edmundo González. Sí. Que no es lo mismo reconocer irregularidades. No, está bien, tenés razón, pero digamos, en todo caso es una ONG que no tiene por qué decir quién es presidente de un país. Sí puede decir esto, que al haber habido un fraude... como bien decís, reconoce que la victoria le correspondió al rival. ¿Con qué elementos? Porque vos podés reconocer irregularidades, pero ¿con qué elementos decís ganó el otro? Y bueno, para mí son los mismos que maneja la oposición agitada por Estados Unidos, con Corina Machado, que ellos dicen tener actas que no cierran por ningún lado. Yo dije en un momento, cuando vos sumás los porcentajes, les da más de 100, por ejemplo. Y las que mostró el gobierno de Maduro, de esas actas de la oposición, hay algunas que la verdad se notan que todos los porcentajes son iguales en distintos departamentos, cosa muy rara, como si acá hubiese elecciones en La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, y en todas da lo mismo porcentaje. No es muy creíble. O sea, ¿esas las mostró el oficialismo? Esas las mostró el oficialismo, que son las que maneja la oposición, ¿no? Firmas que están claramente, o falta de firmas de el gancho final que le tiene que dar cada fiscal a la boleta. Es decir, está todo viciado de oscurantismo. Y bueno, la información oficial será la que diga en algún momento el Tribunal Electoral Supremo de Venezuela, que desde ya no va a ser reconocido ni por Estados Unidos ni Nadie tuvo la iniciativa de ofrecer una nueva, como salida, una nueva elección, ¿no? En algún momento se barajó eso desde la OEA, pero de nuevo, estamos hablando de una institución que no tiene no solo ninguna autoridad moral, sino que está muy desprestigiada, porque si el documento pienso yo, de Lula, de Petro y de AMLO hubiese ido en esa dirección con otra OEA, quizás se podría haber pensado en una, o por lo menos en los distritos donde no fue claro el proceso, si conociéramos provincia por provincia, eso ha pasado. Muchas veces se hace una elección de nuevo parcial en aquellas mesas o en aquellos lugares, ha pasado en muchas elecciones. Acá mismo creo que la Argentina alguna vez en algún distrito se tuvo, en Pinamar, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, de hecho termina perdiendo Yesa por un voto. Pero está por eso es una grieta insalvable, está tan confrontada la situación que nadie piensa en una situación de solución racional, es decir, con un diálogo político acordado. Por ahora hay una suerte de espera respecto de lo que pase con el Tribunal Superior Así es, Electoral. pero insisto que cuando pase ese tiempo y el tribunal lo muestre, estoy convencido de que Estados Unidos, la OEA, la oposición no lo va a reconocer. Entonces hay que ver si la oposición toma la decisión que en algún momento tomó respecto de Guaidó, es decir, si toma la decisión de un gobierno paralelo. Va a ser una disputa política. Qué desastre, ¿eh? Un desastre porque parte mucho el territorio latinoamericano, bastante partido ya está, respecto de un país tan importante que en sus recursos y en la geopolítica y demás como Venezuela. Pero quiero sumar, y por eso le pusimos grietas abiertas, porque ahora se presentó otro frente de conflicto entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Nicaragua, es decir, los gobiernos de Lula da Silva y Daniel Ortega. Expulsaron a ambos embajadores, primero fue Nicaragua y ahora acaba de responder hace unas horas Brasil, expulsando a la embajadora nicaragüense Fulvia Castro, es su nombre, en reciprocidad a lo que había hecho hace pocas horas el gobierno de Managua, que expulsó a Breno Sousa da Costa, embajador brasileño en Nicaragua. Hay varias cuestiones ahí. No es Venezuela la más importante. Lo que pasó es que dentro de un grupo de personas que están detenidas en Nicaragua hay un obispo de origen brasileño y el Papa Francisco habló con Lula para que Lula, dado que tiene o tenía hasta ahora un diálogo con Daniel Ortega, intercediera para la libertad de este sacerdote que hace su misión evangélica en Nicaragua, pero es de origen brasileño. Aparentemente Lula quiso hablar varias veces con Ortega no le atendió nunca al teléfono, sabiendo que venía por ese lado el reclamo. Empezó a subir de tono la declaración de uno o de otro lado y Managua decidió expulsar, insisto, al embajador brasileño en su país y en reciprocidad, ahora hace poquitas horas, Lula hizo lo mismo. Así que una pena también también Nicaragua es un país que parte aguas, donde no hay grises, ayer hablamos de los grises, es casi diría peor que Venezuela, hay posturas muy endurecidas de uno y otro lado y marca el tono que juega América Latina en clave geopolítica global también, porque hay que decir que los países que están alineados, por ejemplo, con Nicaragua o con Venezuela, son aquellos que tienen muy buen trato con Rusia, con China, con Irán, con los BRICS, y las derechas latinoamericanas están alineadas en las posturas que tienen a nivel geopolítico, aquellas que emanan desde el Departamento de Estado. Esa es la diferencia tan brutal que vive nuestra región. Gracias, Néstor. 5:20. De nada.
Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Luispa, ¿qué pasa con aceiteros? Bueno, llevan adelante la tercera jornada de paro nacional. Se están mostrando inflexibles ante la decisión de las distintas... Recordemos que todo lo que tiene que ver con los empresarios aceiteros está ubicado en muy pocos conglomerados. Está muy concentrada la industria aceitera en grandes empresas, en grandes grupos. Estas empresas han decidido no dar el brazo a torcer con los reclamos salariales. Hay dos cuestiones que están reclamando los aceiteros. En primer lugar, la discusión paritaria tradicional. Y en segundo lugar, el tema del impuesto a las ganancias. La incorporación de la cuarta categoría de parte del gobierno de Javier Milei como parte del paquete fiscal afecta mucho a un sector, a un grupo de trabajadores que tiene sueldos altos. Tiene sueldos altos porque las ganancias de los grupos sojeros, que son en definitiva son ellos los que comandan toda la industria del aceite, son ganancias extraordinarias. Entonces los trabajadores han peleado por sus derechos y tienen salarios altos. Claro, el impuesto a las ganancias los afecta, les da de lleno y están reclamando que se dé marcha atrás con esto. Así que han dicho que por lo menos hasta que no se sienten, no se acerquen las partes en relación a las posiciones, lo que piden los trabajadores y lo que están dispuestos las patronales a dar, hasta que eso no se acerque van a mantener el paro, que afecta mucho a toda la industria en este momento. Hay una decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan que se lo habíamos comentado? Es un debate en la legislatura provincial, en la provincia de Buenos Aires también, respecto al uso de pantallas en las escuelas. Lo vamos a conversar si tenemos un ratito dentro de un rato, porque en la ciudad de Buenos Aires hay una decisión drástica. Claro, lo anunció Jorge Macri en conferencia de prensa en el día de hoy. Nos vamos a detener en ese tema y me parece a mí que va a traer mucha tela para cortar, porque hay posiciones encontradas, hay distintas maneras de ver el tema y se entrelaza directamente con otras preocupaciones. Una de ellas, los juegos online, las apuestas online, claro. Va muy de la mano a toda esta discusión. Así que en un rato lo charlamos. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, frente al momento de las oposiciones, porque ni siquiera uno ya podría decir que Unión por la Patria es una oposición. Evidentemente tiene distintos matices, miradas, y la sensación es que es muy difícil reamalgamar todo eso. Quizá uno esté equivocado, pero esa es la mirada. Y van ocurriendo distintos episodios que van ratificando efectivamente eso. La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género parece ser un episodio más también en función de las distintas posiciones que se han observado. Uno no podría decir que han faltado condenas respecto de la situación y sobre todo con un estándar muy concreto de años de aprendizaje, sobre todo los varones y sobre todo los varones de la política, los hombres de la política, que es que hay que acompañar la denuncia de las víctimas y no poner la duda sobre la víctima, porque si se ponen dudas y sobre todo en casos donde es tanta la desigualdad de poder, entonces es un mensaje que permea al resto de las situaciones de violencia de género y a las mujeres que pueden tener algún temor respecto de la denuncia. Está claro que hay una cuestión que tiene que ver con lo político y otra cuestión que tiene que ver con lo jurídico, la presunción de inocencia, la necesidad de probar efectivamente la culpabilidad. Pero hay desde la política otra posición que es requerida en estos tiempos. Lo que digo es que eso también se metió dentro de las distintas miradas y posicionamientos respecto de lo que hoy conocemos como Unión por la Patria. Y abre preguntas respecto del futuro de la oposición. Y la sensación de que hay, más allá de su propia gestión, hay una suerte de invulnerabilidad por parte del gobierno de Javier Milei, o yo diría no solamente de Milei, sino del liberalismo y de las posiciones de derechas conservadoras en este momento en la Argentina. Todo esto para decirles que nos llevó a la inquietud de charlar con Ricardo Forster, que está en línea, filósofo, docente universitario y siempre muy atento para dialogar abiertamente con nosotros. Ricardo, Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Luis Pagíniger, Gaby Radici y Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes para todos ustedes. La introducción fue larga para perfilar un poco la charla, en realidad. No sin antes decir que me parece que hay un ejemplo muy concreto de esto, que es la nota de Carlos Pañi del día de hoy en el diario La Nación, que toma una enorme cantidad de contradicciones personales, es decir, de hombres y mujeres, del progresismo, del kirchnerismo, Unión por la Patria, del peronismo en general, y señalando esas contradicciones, como puede ser, por supuesto, a lo que invita la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género, intenta desestimar todas las políticas vinculadas a estos espacios y sobre todo el rol del Estado. Desde este lugar, preguntarte cómo estás viendo la escena, ni más ni menos. Tenés 3 segundos, tenés un minuto para responder. Mira, estaba justo viendo el partido de básquet entre Estados Unidos y Serbia, que Serbia le va ganando a Estados Unidos, que si le llega a ganar cosas difíciles es como una especie de vuelta de campana, porque Estados Unidos juega con todas las estrellas de la NBA y Serbia juega con grandes jugadores, pero que no son esas estrellas, salvo uno que es extraordinario. ¿Cómo vinculaste esto? Sí. Digo esto porque a veces el poder absoluto parece que siempre absolutamente domina el mundo y de repente se pueden colar algunas cosas y suceder algo sorprendente. A mí me gustaría diferenciar, la verdad me gustaría diferenciar la cuestión que hoy se debate ya en sede judicial, de la denuncia de Fabiola por violencia ejercida por Alberto Fernández sobre ella. Todos somos partícipes del lugar de la víctima como el lugar de la debilidad, de la misma manera que somos partícipes de la necesidad de no condenar antes de que efectivamente la justicia llegue a un veredicto. Dicho esto, me gustaría ponerlo a un costado. Sé que le hace un daño enorme a la vida política democrática, progresista, porque está clarísimo que el poder real, tanto de las derechas más radicalizadas como de las derechas que no son aparentemente tan radicalizadas, pero ejercen de partener de las derechas radicalizadas, utilizan circunstancias como esta para llevar agua a su molino. Yo no leí la nota de Pani, según vos la comentás, pero más de lo mismo, ¿no? Me parece que estamos hablando de cosas que hay que saber diferenciar. Una cosa es el debate político sobre los derechos, sobre las minorías, sobre la ampliación precisamente de derechos, y otra cosa es la realidad de la estructura psíquica del ser humano, de las violencias al interior de la vida entre las personas, de lo que ha significado también el patriarcado en ese plano, pero tratando de medir un poquito, ¿no? Porque si no mezclamos absolutamente todo y en esa mezcla lo que sale es un agua enlodada completamente. Entonces me gustaría separarlo. Insisto, es algo muy delicado, primero por la figura de alguien que ha ejercido hasta hace muy poco tiempo la presidencia de la Nación y que durante su gobierno le dio mucho énfasis precisamente a la ampliación de derechos de las minorías, de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la hipocresía que señala la derecha y dice, bueno, acá está el espíritu, acá está la esencia de esas políticas públicas. Es lo mismo públicas. que cuando alguien que defiende una sociedad más igualitaria le decían, ¿por qué no te vas a vivir a la Unión Soviética o a Cuba? Y ahí realizás tus ideales de igualdad. Y si te quedás a vivir en un país capitalista, es que sos un hipócrita. Es más viejo que Matusalem ya ese argumento, ¿no? Que una persona pueda hacer algo diferente con su vida privada de lo que hizo públicamente y de lo que generó en términos de transformación pública, es algo que habla precisamente de la conflictividad interna del ser humano. A esta altura me parece que lo que estamos es frente a una lógica completamente brutalizada, binaria, absoluta, donde no hay fragilidad humana, donde todo es o blanco o negro, y me parece que no es así. Dicho esto, la verdad que estamos en un momento pavoroso de la vida argentina. Los índices que dio estos últimos días el observatorio de la UCA producen directamente una sensación de abismo en términos de lo que es la sociedad argentina. 55% de pobreza, 20% de indigencia. 20% de indigencia. 1 de cada 5 argentinos, o sea, si tenemos claro lo que significa la indigencia,
Entendemos lo que significa la pobreza, que alguien con sus ingresos, un grupo familiar o un individuo, queda por debajo de lo que se considera satisfacer la totalidad de las demandas para una vida digna, pero que la pobreza no es el lugar de la miseria absoluta. La indigencia es la pérdida de todo. La indigencia es vivir en la catástrofe individual, colectiva, y eso significa consecuencias gigantescas en el presente y también en el futuro, porque eso implica mala alimentación, deterioro de las relaciones al interior de la vida social, desgaste de los vínculos familiares, abandonos, crisis en todo sentido. La verdad que es tan pavoroso lo que está haciendo el gobierno de Milei que uno queda, claro, sorprendido de esa sensación todavía, vamos a ser amables, de perplejidad que nos atraviesa, porque en otras condiciones esto literalmente nos debería llevar a una situación donde la indignación debería ser cada vez más mayoritaria y con expresiones reales. Ahora, Ricardo, ¿qué tal? Sí. Luis Pablo te saluda. ¿Cómo te va, Luis? Esto último que decís me parece que va muy atado a esta reflexión que señalaba Pablo al comienzo de, bueno, ¿en qué momento está la oposición? Yo lo entiendo en términos personales, no sé si vos lo compartís, pero me parece que hay una crisis en lo que uno puede definir como la oposición política en este momento en la Argentina, y lo que quiero es preguntarte, primero si compartís eso, y en caso de que así fuera, si esa crisis te parece que pasa por los liderazgos o pasa por una forma de construcción que es podríamos repasarla, ¿no? Fue el Frente para la Victoria, luego fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, me estoy olvidando de alguna en el medio, pero Unión Ciudadana, Unidad Ciudadana, me apunta Néstor acá, pero que bueno, son formas unitarias, pero con una complejidad muy grande también en términos de sus integrantes. ¿Cómo lo ves? Si crees que por ahí pasa la crisis, pasa por los liderazgos. A ver, vos estás diciendo cosas muy significativas, Luis. Me parece que esto viene de antes. Yo estaba convencido que estábamos en el interior de una profunda crisis de las formas de representación política y de la vida democrática en general antes del triunfo de Milei. Con el triunfo de Milei eso se multiplica, la crisis de las estructuras tradicionales de la política y de sus formas de representación, pero también una crisis muy profunda de lo que podríamos llamar la idea misma de la democracia y de cómo la sociedad actual vive la democracia. Digo esto porque me parece que justamente lo que está haciendo un gobierno como el de la Libertad Avanza es un gobierno de la crueldad, de la violencia retórica, pero también de la violencia práctica, un gobierno de la destrucción, que elimina el INADI, que deja exhaustas las estructuras virtuosas de la investigación científica en la Argentina, que destruye el salario de los docentes, que destruye el ingreso de los jubilados, que paraliza la producción del país, que destruye la obra pública, que deja paralizadas agencias enteras claves que todo Estado necesita para garantizar la seguridad de la vida a la mayoría de los habitantes de un país. Todo eso está poniendo en evidencia que hay una profunda crisis de la vida política y de la vida democrática en nuestra sociedad. Un presidente que gesticula, que insulta, que descalifica, que dice que el que no piensa como él es un miserable o es un excremento humano, y la sociedad o una parte importante todavía de la sociedad, que lo valora, que lo tolera, que lo acepta y que cree que está bien y que tiene expectativas en relación a que le vaya bien. Eso agregando que las encuestas ya lo dicen, pero hay que tomar todo con pinzas, que va disminuyendo, que va cayendo un poco la imagen, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que... te pregunto por las formas de construcción, porque me parece a mí que hay un riesgo posible, y es el que vos señalaste una cantidad de cuestiones que a uno no le gustan de Javier Milei, pero que evidentemente funcionan para determinado electorado. Entonces corremos el riesgo de buscar a nuestro Milei. Eso me preocupa, ¿no? El Milei de este lado, y terminamos encontrando alguna persona que tenga algunas características similares, pero que te gane elecciones. No es así. Vamos a... Ojalá nunca encontremos un Milei de nuestro lado.
porque Milei representa la derrota de la vida en común, la derrota de lo compartido, la derrota de la idea de solidaridad en la vida de una sociedad, la derrota de la democracia. De verdad que estamos en riesgo, porque la democracia está siendo puesta en cuestión. Todos los días, por 1000 factores distintos, el negacionismo, esa foto inmunda de esos diputados, el único que faltaba, me parece que era el Tigre Acosta, y estaba todos los sobrevivientes del peor genocidio de la historia del siglo XX argentino. Entonces, digo, no se trata que la oposición, el peronismo, tienen que encontrar un Milei. Es más, uno tiene que hacerse una pregunta todavía más grave y más seria. ¿No estamos también en el interior de una crisis del peronismo, de la oposición, que solo puede superarse si la propia escena de la realidad genera las condiciones para que se produzcan novedades políticas fuertes? Pues yo no veo. A ver, el mapa de la política opositora, no veo el mapa. Amplía esa pregunta, Ricardo, por favor. La amplío. Me parece que hay un desgaste y una crisis también simbólica. Yo escucho muchas veces la palabra peronismo para una parte de la sociedad que hasta hace no demasiado tiempo votaba peronismo, especialmente a los jóvenes. Ya no tiene la significación que tenía en otras épocas. No tiene esa significación. También ha sido tocada, ¿no? A ver, es como si imagináramos que el peronismo es una estructura que está por encima de las vicisitudes históricas, de la realidad, de lo concreto. Es una especie de entelequia que siempre es virtuosa, que siempre cae parada y que lo dicho en el 45 vale siempre a lo largo de las décadas subsiguientes. Y no asumimos una crisis también de los proyectos populares, progresistas, nacional populares y de izquierda, que también están todos atravesando una crisis de legitimidad en sus discursos, en sus construcciones simbólicas, en lo que tienen para proponerle a la sociedad. Porque si no, pareciera que Milei es una consecuencia de la bronca exclusivamente, con lo que caeríamos en una especie de economicismo brutal y no comprenderíamos lo que Milei está significando en términos de transformaciones culturales, subjetivas, y no solamente económicas, pero tampoco entenderíamos que del lado de los que defendemos una sociedad más igualitaria, más progresista, más democrática, también hay carencias muy profundas que tienen que ser removidas por la propia realidad, por la propia exigencia. Por lo que estás diciendo, Ricardo, es como si estuvieras denunciando que todavía no hay real conciencia del grado de crisis profunda que tienen las estructuras de lo popular en la Argentina. Mira, me parece que en algunos no. Me parece que en algunos no hay como una especie de fetichización de ciertos discursos, donde hay ciertas palabras que se sacralizan y que siempre son portadoras de la verdad. Y la verdad, valga la redundancia, que hoy nadie puede arrogarse el pleno dominio de una palabra verdadera en términos políticos. Del lado de la oposición, quiero decir. Porque el nivel de derrota que ha significado en términos, insisto, político-culturales y sociales, el triunfo de Milei y las consecuencias que ese triunfo ha tenido en los últimos 8 meses, hace que todos nosotros tengamos que repensar muy profundamente, no solamente hacia adelante, sino también mirando hacia atrás, a la sociedad argentina, a su dirigencia política, a lo que se ha hecho mal y también, por supuesto, a lo que se ha hecho bien, porque esta sociedad votó también en contra de lo que se hizo bien y acepta que este gobierno despedace lo que se hizo bien. Entonces, yo no digo que estoy quizás siendo demasiado lejos. Yo creo que hay cuadros políticos, es más, hay algunos que están ejerciendo una responsabilidad gigantesca gobernando, por ejemplo, una provincia como la de Buenos Aires, y ponen el cuerpo y todos los días se enfrentan a la escasez absoluta a la que lo viene sometiendo el gobierno de Milei y están ahí. Por lo tanto, uno debería tener cierto cuidado porque hay dirigentes y hay cuadros políticos y hay gestión en momentos muy difíciles. Creo que de ese lado pueden surgir cosas importantes, pero mi expectativa, por mi mirada de la sociedad, es que esto se modifica si hay un acontecimiento. Y ese acontecimiento no lo puede predecir nadie, ni es la lógica causal la que lo va a generar, sino que es a veces aquello que te rompe la inercia sin que estés esperando el día en que sucede. La chispa. Cuando suceda, habrá una nueva política.
A ver, en ese sentido es muy interesante, estamos charlando con Ricardo Forster, porque a veces hay un profundo temor, me hago cargo, es mi propio temor, de que solamente haya una suerte de reacción política o condición dada para la reconstrucción de un proyecto que amalgame, que recoja efectivamente todo lo que no representa el gobierno de Milei, solo frente a una crisis aún mayor, es decir, una situación catastrófica, digamos, de mucha pena, de mucha angustia, aún mayor que la que se vive. ¿Está emparentada esta idea o este temor con tu idea de acontecimiento? Me parece. No, a ver, lo que gustaría o lo que uno desearía es no llegar a determinados niveles de sufrimiento como para que la reacción política o la nueva construcción política necesariamente tenga que surgir de semejante dolor, ¿no? No, te entiendo. Yo nunca creí que cuanto peor mejor. No es eso. Cuando pienso la idea de acontecimiento, la pienso como un momento en el que la sociedad argentina, o una parte importante de la sociedad argentina, asume de un modo muy potente su necesidad de mostrarse defensora de una sociedad más democrática y más solidaria. Yo espero que eso suceda, como sucedió en su momento con el 2x1 de la Corte Suprema, como sucedió en su momento cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó al final del 2017 la reforma jubilatoria y la reforma laboral, sucedió en otros momentos de la historia argentina como fue el 2001. Hay muchos momentos. La Argentina es un país cargado de sorpresas, que no es lineal, que no es unívoco, que no va acumulando de a poquito y que uno puede seguirle la pista como si fuera Dinamarca o Suiza. La verdad que no es así. La Argentina te sorprende, a veces muy ingratamente. El triunfo de Milei nos pegó de una forma violentísima a todos nosotros. No lo esperábamos, aunque imaginábamos que podía ser, pero no lo esperábamos. Bueno, ahora digo, así como la Argentina te sorprende de una forma horrible a veces, también te sorprende generando la reapertura de una capacidad de reconstrucción, de saneamiento, de sanación. Yo creo que necesitamos ir hacia un camino de sanación de la sociedad argentina, que fue, por ejemplo, en gran medida lo que comenzó a surgir con la llegada de Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? La sensación de que se abría un camino de sanación. Yo no puedo predecirlo, no sé cuándo sucederá, si habrá que esperar hasta que termine el mandato y que eso suceda electoralmente, si habrá un hartazgo frente frente a la destrucción de la vida en común, al empobrecimiento, etcétera, etcétera, no lo sé, pero sí creo que no se trata solo de nuevo decir las fuerzas políticas opositoras, sin revisarse a sí mismas, vencerán electoral y democráticamente en algún momento al gobierno actual. Me parece que las cosas no van a darse de esa manera, porque creo que hay todavía un proceso de reconstrucción al interior de las fuerzas de oposición y también un proceso de modificación de la vida sociopolítico-cultural de la Argentina. Tiene que suceder, yo creo que hay reservas reales, es un país que tiene sus intensidades, su historia, su memoria. Confío, esa es mi parte optimista. Hay días que me despierto infinitamente pesimista y digo, esto no puede ser, esto es una pesadilla, pero que se ha convertido en realidad. Y hay otros días que digo, hemos salido de pesadillas terribles y logramos rehabilitar un país oxigenado. Bueno, ojalá que sea así. Ricardo, siempre un gusto escucharte. Gracias por el tiempo. Abrazo. Ricardo Forster charlando con nosotros, 5:43. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Seguro ya te enteraste de las obras en Plaza San Martín. ¿Sabías que este espacio tiene una amplia riqueza forestal, artística, histórica y cultural? Por eso vamos a devolverle a la plaza su carácter original. Crearemos un paseo del arte y las esculturas y pondremos en valor la mítica glorieta. Los árboles y la vegetación. Tranqui, vamos a conservar la mayor cantidad de los que hay actualmente y se incorporarán especies nuevas. Prepárate para encontrarte con la emoción. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos radio. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix. Rendimiento superior. ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tarde, 50 minutitos, tramo final de que vuelvan las ideas, pero nos quedan 10 minutos todavía, por delante, y nos cuenta Gaby Radich. Bueno, me meto una vez más con la FED, que recién abrió, porque me olvidé de decir que cuando vos vas a la FED, a la Feria de Editores, tienen una edición todos los años, un libro que te lo llevas gratis también de regalo, y en este caso decidieron, con los muchos autores que participan de esta edición del libro de la FED, que el tema central era violencia. Entonces es así, lo tengo aquí con su tapa roja, dice violencia, y así se llama este libro, con distintas presencias, y a través de la literatura se aborda la violencia. ¿Por qué? Porque está presente en nuestra vida diaria, como dicen en la nota los editores, en las redes sociales, desde y hasta funcionarios públicos que no dudan en tirarse dardos permanentemente. En todos lados prevalecen los discursos en los que el otro siempre es un enemigo y no alguien con quien poder discutir razonablemente. Se preguntan y comparten estas ideas los autores, los editores de Violencia, este libro de distintos autores que es el libro de la FED. Poco importa llegar a un argumento superador, lo que importa es humillar al que piensa distinto. Los libros proponen una pausa, es un buen momento para reflexionar sobre esto y tratar de encontrar una manera de evitar el odio y defender el disenso. Una hermosa manera de introducir también a la lectura. Repito, la FED está con las puertas abiertas desde hoy hasta las 9 de la noche. Es gratis en el complejo C Art Media. Está hoy, mañana, pasado y el domingo, 4 días consecutivos, con un montón de propuestas. Y de paso agradezco a Humphrey Insilo y a la revista Rolling Stone, que acaban de hacer un posteo también en el marco de todas las cosas que están buenas para ir a ver a la FED, los libros que ellos recomiendan, y ahí aparece, yo la verdad lo tengo que decir humildemente, porque en el medio está el libro de Walter Lescano, que hizo sobre Rosario Blefari, La belleza del ruido, sobre Suárez y Rosario Blefari, el libro sobre Gabo Ferro, y entre todos los libros que recomiendan aparece Mugre o Mil formas de estrellarme, el libro que Hormigas Negras me editó. Así que gracias a la revista Rolling Stone, que acaba de hacer este posteo amoroso de compartiendo el señalar que es uno de los libros que se encuentran en la FED, y gracias por estar en esa selección preciosa que hicieron. 5:52. Ideas en el teatro. Jorge Dubatí. Que vuelvan las ideas. Ideas en el teatro. Dubatí. Hola Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola Pablo, muy bien. Hola a todo el equipo. Hola Jorge. Una alegría, un gran abrazo y una alegría estar en comunicación. Para nosotros también. Bueno, recomendaciones de teatro necesitamos. El convivio teatral necesitamos, Jorge. ¿Cómo no? Mirá, la primera recomendación que yo haría tiene que ver con un espectáculo excepcional dentro del circuito de teatro independiente, que es un espectáculo en el espacio Polonia, Fitzroy 1477, que es un espectáculo escrito por Esteban Meloni, Martín Henderson y por Fabiana Rey. Un espectáculo bellísimo, realmente. ¿Viste esos espectáculos de 11 puntos? No sé si Gabriela lo vio. No, de hecho, hablé con Esteban esta semana, necesito ir a verlo.
favor, lo tenés que ver, se llama Fembot y imagina la creación de la primera artista por inteligencia artificial. Exacto. Y lo maravilloso de esa especulación, entraría dentro de lo que llamaríamos la ciencia ficción o ficción especulativa, es que esto implica un gran homenaje no solamente a los científicos argentinos y a la ciencia argentina, sino también a los grandes artistas, los grandes locutores por las poéticas de actuación. Un científico encarnado por Martín Henderson inventa a esta mujer cantante maravillosa que encarna Fabiana Rey, estupenda actriz, brillante realmente, y yo les puedo asegurar, son 50 minutos que uno pasa sorprendido, lleno de humor, con un espectáculo absolutamente inteligente, así que esa es mi primer recomendación, y si yo tuviera que calificarlo le pongo 11, o sea, no 10, le pongo 11. No sé si alguna 11, vez que... Jorge Dubati calificó con 11. Qué bien. En una escala del 1 al 10. Había llegado al 10,5. Había llegado al 10,5. Sí. Mirá, en este momento hay en Buenos Aires algunos espectáculos que entrarían en ese más de 10, digamos, espectáculos de gran excelencia, no sé, Consagrada de Gaby Parigi, Un Domingo del proyecto Migra, El Brote de Emiliano Dionisi, entre otros. No quiero ser injusto, pero sí es importante decir que realmente hay espectáculos excelentes, y este es uno, se llama Fembot. Y Consagrada, perdón, en Polonia, pero en Consagrada hay que decir que si quieren hoy es el día, jueves, ¿no? Exactamente, quedan 4 funciones solamente para el espectáculo de Gaby Parigi. Como estamos con los Juegos Olímpicos, viene bien. Exacto, recordemos, Gaby Parigi en Consagrada cuenta a la manera del biodrama, pero mezclado con elementos de autoficción, cuenta su relación con lo que sería el deporte de alto rendimiento. Ella fue una de las referentes fundamentales en gimnasia deportiva, así que una atleta reconocida y premiada en todo el mundo, ¿no? El título Consagrada tiene que ver justamente a alguien consagrado al deporte, pero también consagrada por los premios, ¿no? Así que ese es otro espectáculo de 11. Y el lado B del esfuerzo, ¿no? Como el caso de Simone Biles también, el lado B del esfuerzo que tienen estos deportistas. A ver, vuelvo un cachito atrás, para ordenar un poco. Consagrada, que fue medio un bonus track, ¿eso dónde va? Timbre. ¿En Timbre 4? Timbre 4. Timbre 4, la Sala de México, 3554, en el barrio de Boedo, en México y Boedo, y es a las 21. Quedan 4 jueves de agosto. Bien. Y el espectáculo se retira, por favor no se lo pierdan, estamos ante, insisto, un espectáculo de 11 puntos. Y recordemos nada más dónde va Fembot, que es la anterior a la que le diste 11 puntos, ¿eso dónde va? Eso es, en Espacio Polonia, que es muy cerquita de Niceto Vega, ¿no? Vieron se armó un centro realmente de una vida nocturna muy intensa en esa zona. Esto es exactamente Fitzroy 1477, y está solamente los días viernes a las 22:30. ¿Por qué razón es esto? Porque el director, gran actor Esteban Meloni, sale corriendo de hacer Made in Lanús en el Teatro Tabarís, y se va a hacer luces en este espectáculo de teatro independiente que, insisto, no hay que perdérselo. Fembot. Muy bien, bueno, estamos ya, ¿querés apenas alguna otra mención, Jorge, y cerramos el programa? No, nada más recordar que hay una gran directora, coreógrafa que se llama Brenda Angiel, que está presentando en un espacio que se llama Aérea Teatro, en la calle Bartolomé Mitre y Rawson. Está presentando 8, un tango aéreo, que es un caso realmente notable de danza aérea, así que también lo recomendamos. Bien, en Área Teatro. Sí. Aérea Teatro. Aérea Teatro, exactamente, en la calle Bartolomé Mitre y Rawson. Exacto. Jorge, gracias por todo, un gran abrazo. No, un gran abrazo a ustedes, abrazo muy grande. Si te llegas a encontrar alguna realidad teatral que nos ayude con la que va afuera, bienvenido.
No, se fue, me parece. Fue demasiado para él. No, está con lo de Brenda Angel. Se subió al arnés y está bailando tango por el aire. Arréglate vos, me dijo. Claro. Arréglense ustedes. Esa no la agarro. ¿Decís de 8 un tango aéreo? ¿A eso te referías? 8, sí. Sí, está para subirse al arnés. Bueno, nos vamos. Sí. Y nos reencontramos. Fútbol, y el día no terminó. No sé, quiero mirar fútbol, quiero mirar badminton. Gracias, Charles Escalante. Abrazo grande a Reni Pérez Córdoba, Alejandro Emón, la producción, Nicolás Cava nos coordina. Mañana a las 4 de la tarde seguimos haciendo que vuelvan las ideas de viernes. Néstor, gran abrazo. Chau, Néstor. Pasen bien, chau.